Bien, agradecido entonces por confirmar la imagen, todo aparentemente está ya perfecto. Eh, Vamos a ver aquí algunos detalles, me dicen que tal vez se escucha un poco más bajo el micrófono. Pues bien, creo que ahí debería estar solucionado. Pues bien, antes de comenzar y arrancar, por supuesto, la revisión del día de hoy, comentarles y que ustedes tienen en pantalla ya nuestro canal de Telegram, en el cual estamos publicando constantemente información de mercados, ideas, análisis, ideas de trading, por supuesto, los cuales ustedes pueden ir contemplando, ya sean clientes o no clientes, usuarios de plataformas demo, de plataformas real. Pueden tener acceso a este canal gratuito de Admiral Markets Latinoamérica. Ya tenemos 291 suscriptores, que sean ya 300 suscriptores a nuestro canal de Telegram, y como pueden ver hemos ya compartido algunas ideas y análisis esta mañana desde el euro dólar, que comenzábamos temprano la jornada comentando ahí un gráfico con la posibilidad de alcanzar la zona de los 1.2080. Luego eso publicábamos en nuestro market update o nuestro análisis técnico con la idea de en WTI, el S&P buscando perforar soporte en 3.820, el webinar que nosotros estábamos realizando el día de ayer de las velas japonesas, Amazon con divergencia en su cotización en este minuto, y recientemente, bueno, compartíamos el ingreso a este seminario que se está realizando en estos minutos. Les acabo de dejar en el chat que tienen disponibles en la plataforma Zoom el ingreso para descargar Telegram en sus computadores y agregar, por supuesto, el canal de nosotros, unirse al canal, así que ahí están ya las direcciones para que puedan ingresar en el corto plazo y estar entonces compartiendo con nosotros. Día importante en los mercados en donde tenemos reunión de política monetaria, la primera del Banco Central de Estados Unidos, más conocido como la Reserva Federal, la Fed, y la gran pregunta es si la Reserva Federal va a retirar estímulos. Es como el mercado ha venido especulando durante las últimas jornadas, de acuerdo también a la mejora o a la mejoría que viene presentando la economía americana, debido también a la mantención en la tasa de desempleo, cifras de PMI, un Producto Interno Bruto que logra superar de alguna forma las expectativas en su reporte preliminar la semana pasada, tendiendo a dejar entrever una situación de recuperación de la economía, pero también aún con dudas o con severas dudas de acuerdo también o de acuerdo a las necesidades que el Main Street llega a requerir en cuanto a el paquete fiscal que desea implementar el actual mandatario Joe Biden. Un paquete que ya lo hemos mencionado, hemos reiterado su cantidad de 1.9 billones de dólares, que sigue finalmente generando expectativas, altas expectativas en el mercado, pero como ya lo indicábamos, la preocupación también se adentran en la lenta producción y distribución de las vacunas en las distintas economías, y en países como Estados Unidos, que la situación no presenta cierre de su economía, confinamientos, no así por ejemplo en Europa, que se vuelven a restringir o a extender finalmente estos periodos de restricción. Y hemos visto como el clima, el índice GfK de clima de consumo en Alemania correspondiente al mes de febrero, anticipando un poco lo que se va a venir los próximos meses, cae hasta un nuevo registro negativo, menos 15,6 puntos, lo que deja en evidencia entonces una situación mucho más delicada para la economía europea, para la economía alemana, en donde ya hemos sabido que el mercado o bien el Banco Central Europeo no se dispone a implementar de nuevo ayudas en el corto plazo, lo que de alguna forma pone un poco en jaque a la cotización del euro ante las malas noticias que se han venido presentando durante las últimas jornadas, el índice IFO de confianza, perspectivas de menor crecimiento para el Producto Interno Bruto durante el último trimestre del año 2020 y por supuesto lo que puede llegar a ser este año 2021. Fíjense cómo las cifras del índice GfK de clima de consumo alcanzan incluso valores por debajo de los vistos en junio, cuando la pandemia en Europa azotaba de forma importante. Mayo alcanzaba menos 18,6, en abril menos 23,1, y al día de hoy menos 15,6 puntos, luego de haber presentado cifras aún negativas desde el mes de julio, menos 0,2, agosto 1,7 negativo, 3,2 negativos en octubre, noviembre 6,8, diciembre menos 7,5, y el índice viene aumentando considerablemente, lo que habla de una posible recuperación en B en su minuto, que es lo que podemos nosotros, o al menos la recuperación que mostraba desde abril en adelante. Uno podría haber esperado entonces una recuperación en B. Acá lo vamos a dibujar.
no puedo dibujarlo en este gráfico. ¿Ver? No sé qué pasa que no puedo. Va. Quiero confirmar que estamos mostrando la pantalla correcta. No estoy mostrando la pantalla correcta. Ahí sí. Creo que ahora sí estamos mostrando la pantalla correcta. Perfecto. Entonces, lo que les mostraba entonces esta caída en el índice de GFK de consumo, en donde proyectaban una recuperación en B finalmente, lo que se indicaba durante los primeros meses del año a raíz de los estímulos monetarios que implementaba el Banco Central Europeo, la Reserva Federal, etcétera. Pero volvemos a ver una tendencia bajista en las cifras del índice de clima de consumo, lo que deja en evidencia una cuestión o una situación mucho más compleja para las economías europeas en términos generales. Es por eso que hemos visto o podemos señalar caídas durante esta mañana, una caída importante de la cotización del euro, abandonando nuevamente la zona de los 1.2160 aproximadamente, que funcionaba o que funciona como una zona de resistencia, y al minuto se posiciona o bien viene a buscar la zona de los 1.21 como un nivel objetivo de corto plazo, contemplando la zona de los 1.2080 como la zona también de soporte que el mercado viene identificando durante las últimas jornadas de transacción. Incluso desde los primeros días de diciembre del año 2020, la zona de 1.2080, 1.2060 viene representando una zona de soporte importante para el mercado, que últimamente fue testeada, voy a revisar el precio, fue testeada en los primeros días a mediados de enero. Por lo tanto, ya podemos ver claramente la formación en tipo zigzag. Siempre, o la mayoría de los casos, cuando se da un movimiento bajista, el mercado comienza a hacer un zigzag alcista que muestra una tendencia, luego la vulnera, confirma muchas veces el pullback, ya sea las zonas de resistencia o no, y luego eso comenzamos entonces a ver la proyección de caída en la cotización del euro frente al dólar, que ya en este preciso minuto se posiciona por debajo de 1.21, buscando aumentar la caída o las pérdidas que muestra durante esta mañana de día miércoles 27 de enero. Considerando lo que nosotros tenemos por delante o en cuanto a las cifras macroeconómicas, los pedidos de bienes duraderos subyacentes correspondientes al mes de diciembre en Estados Unidos suben un 0,7, ligeramente por debajo del reporte anterior, pero mantenemos un sesgo positivo, superando las expectativas del mercado, y ya esperamos muy pacientes y muy expectantes la decisión de tipos de interés de la Reserva Federal y la rueda de prensa, de la cual finalmente no se esperan cambios significativos, pero sí el mercado se mantiene muy pendiente de lo que pueda llegar a ser la implementación, el retiro de estímulos por parte de la Fed de cara a finalizar este año 2021. Si bien restan 12 meses o 11 meses todavía por delante, el mercado, por supuesto, siempre tiende a anticipar ciertos eventos y es lo que debería o podría llegar a ser durante las primeras reuniones de política monetaria. Si es que la Fed o Jerome Powell no zanjan este tema en esta reunión, es muy probable que el mercado siga especulando ante esta situación y los retiros de estímulos que van en línea con proteger un poco la valorización del dólar en el mercado de divisas ante esta guerra camuflada de divisas que se comienzan a experimentar, sobre todo con los últimos comentarios de uno de los miembros del Banco Central Europeo, Villeroy, el día de ayer, en donde le preocupaban los movimientos del euro nuevamente. La semana pasada y antes pasada, el mismo miembro llegaba a manifestar estas preocupaciones y nuevamente presionaba a la baja en su cotización al euro frente a sus principales rivales, y lo que el día de ayer sucede es que finalmente frena a la cotización del euro en torno a la 1.2170, 1.2160 y no permite revisar mayores avances durante la jornada del día de ayer, martes 26. Por lo tanto, uno de los motivos por los cuales debemos estar pendientes esta tarde va a ser la rueda de prensa de la Reserva Federal, junto y posteriormente a la reunión o a la rueda de prensa que va a exponer Jerome Powell. Y seguido de esto, ya a las 6 de la tarde, hora de Chile, la decisión de tasa de interés del Banco Central, de la cual no se esperan recortes o aumentos en la tasa de interés, no se esperan cambios, y que mantenga un cierto sesgo positivo, reconociendo el dinamismo de las ventas minoristas o el retail del dinamismo interno de la economía, pero aún bastante o muchas dudas en la producción manufacturera, que dan cuenta todavía de una debilidad económica que se podría seguir presentando durante los primeros meses del año 2021. Considerando, por supuesto, las constantes fases, aumento o progresiones, retrocesos
de las cuarentenas en el territorio nacional y sobre todo en Santiago, que limitan, siendo la capital, que limitan por supuesto el desempeño económico, que al día de hoy es una fase teóricamente de transición, pero que prácticamente permite hacer de todo en el día a día. Eh, Chile debiese presentar, o gracias por supuesto a estas consideraciones, entre comillas, debiese seguir considerando un escenario positivo. Ahora, como estamos en un periodo estival finalmente, hay algunas localidades como por ejemplo Pucón, centros turísticos, Frutillar, Puerto Varas, que vuelven a cuarentena y que son centros turísticos que por supuesto necesitan del turismo para poder sobrevivir. Periodos que obviamente o localidades que prácticamente tuvieron cero movimiento durante el año, cero ingresos. Por lo tanto, este mes de enero que le hacía muy bien esta apertura, ya el considerar el retroceso a cuarentena se traduce finalmente en un retroceso económico para la región y por supuesto el impacto que podrían tener las predicciones y las confianzas el día de mañana para el resto de Chile, sobre todo por los ingresos que se tienen por el concepto de vacaciones. Es por eso entonces que la situación aún es delicada. Creo que va a ser interesante conocer un poco las perspectivas del Banco Central durante esta tarde y poder entonces dilucidar y desprender algunos datos que podamos llegar a considerar para el tipo de cambio de dólar frente al peso chileno, que el día de hoy cotiza por sobre la zona de los 735 pesos por dólar, la zona de resistencia que vamos a estar revisando en breves segundos. Nicolás nos pregunta, hola Renato, tengo una pregunta, si los estímulos son aceptados por Estados Unidos, entonces podemos esperar una subida en el índice de dólar. La verdad que teóricamente cuando el mercado acepta o habla de nuevos estímulos, se traduce finalmente, Nicolás, en que se inunda el mercado en dólares, se inunda el mercado de dólares a raíz de la disponibilidad de nuevo efectivo, en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, de $2.000 que podría contemplar o que contempla el paquete fiscal para el Main Street, lo que se traduce entonces en mayor liquidez de dólares, por lo tanto, ante la abundancia, teóricamente y intrínsecamente la valorización del dólar debería disminuir, o sea que el dólar como tal debería caer su valorización. Entonces, al revisar este aspecto, es lo que ha venido ocurriendo durante todo el año 2020, a raíz de los estímulos macroeconómicos implementados por la Fed, por el fisco, las ayudas fiscales, etcétera, se traducían en una pérdida de casi un 14% en la valorización del dólar a nivel internacional desde los máximos alcanzados en marzo del año pasado. Por lo que, teóricamente, como te digo, debería suceder algo similar, pero en este caso tenemos un escenario distinto, en donde las cifras macroeconómicas van respondiendo ante estas ayudas, se va dando cuenta de una mejoría, sobre todo en el tercer trimestre del año pasado, con un 33,4% de crecimiento. Por lo tanto, uno no puede anticipar tanto o reaccionar de forma tan brusca o tan agresiva ante nuevos estímulos, reconociendo que la economía se viene recuperando. Entonces ahí es donde está el error en pensar, muchas veces yo he leído durante los últimos días en el diario financiero o otros análisis de colegas que mencionan que ante nuevos apoyos fiscales el dólar debería volver a perder terreno. Y creo que es todo lo contrario, porque se traduce en algo positivo para la economía, que el fisco, considerando que la economía se viene recuperando, la siga apoyando o apuntalando y que le siga dando apoyos monetarios para que se siga recuperando. Entonces, de esta forma también mantiene al margen a la Reserva Federal de que no siga aumentando su riesgo moral ante la intervención constante que viene implementando desde marzo del año pasado, por lo que entonces se traduce eventualmente en un sesgo positivo para la cotización del dólar. Y ahí es donde yo mantengo mi perspectiva favorable para la cotización de la moneda americana. Por lo tanto, el escenario es distinto. La implementación de ayuda entonces se debe traducir como en algo distinto, sobre todo cuando las cifras macroeconómicas, que es lo que el mercado o la valorización de los instrumentos debe responder a la valorización real de la economía, a cómo la economía se viene presentando. El año pasado era un escenario totalmente distinto, el mercado especulaba muchísimo ante incentivos, cambios en las políticas monetarias, etcétera, y dejando de lado las cifras macroeconómicas propiamente tal. El día de hoy, o para el año 2021, se considera un año de consolidación, de digerir finalmente las noticias, de entender que la economía tiene que recuperarse o no. Por lo tanto, las cifras macroeconómicas se vuelven mucho más relevantes. Y ahí es donde tu pregunta se responde en torno a, no es que
a raíz de los estímulos se han valorizado el dólar, probablemente el primer impacto sea negativo, pero teóricamente debería seguir también, o de acuerdo a este nuevo escenario que se deja este año 2021, el dólar debería seguir mostrando un escenario favorable en el corto, mediano y largo plazo. Por ejemplo, lo que vemos, las especulaciones y conversaciones en torno a este paquete fiscal sí continúan, pero el euro dólar sigue apreciándose o el dólar sigue apreciándose frente al euro o depreciándose el euro dólar y muestra entonces una zona de rechazo, no tan solo por el efecto que pueda significar la implementación económica o las cifras macroeconómicas de Estados Unidos, sino que también debemos reconocer que las cifras en Europa han venido mostrando, por supuesto, un escenario de debilidad y nos dejan proyectar entonces esta situación. Ahora, ¿qué podemos pensar o qué podemos proyectar para el euro dólar en el mediano plazo? De acuerdo al cierre de hoy, si se llega a mostrar un cierre negativo por debajo de la media móvil exponencial de 50 periodos que le está ofreciendo un soporte inmediato en este minuto y le ha ofrecido un soporte durante las últimas jornadas o durante diciembre de este año, de ver cierres por debajo de esta zona, podríamos volver a especular o a pensar en una vuelta del precio hacia la zona de los 1.1920 como franja de soporte definitiva para el mercado. Sobre todo cuando este movimiento contempla un impulso alcista desde octubre o comienzos de noviembre hasta los máximos recientemente registrados y contemplar entonces el escenario del 50 al 61,8 de Fibonacci como niveles de retroceso importantes a considerar, por lo que eventualmente las posiciones en corto que nosotros tenemos al día de hoy deben buscar en el mediano plazo la zona de 1.1920 teóricamente hablando. Ahora, si nosotros llegamos a proyectar o a mirar este gráfico o el euro dólar en un gráfico de mayor temporalidad, por ejemplo, vamos acá a corregirlo y lo vamos a ver en un gráfico semanal, podemos entender que el impulso que viene logrando el par desde marzo del año pasado a la fecha tiene distintos niveles que podríamos nosotros estar considerando, como por ejemplo la zona del 38.2, el 50%, y el 61,8%, que son niveles también a considerar en los retrocesos que el mercado pueda venir a presentar. No creo que existan caídas más allá de la zona de los 1.16 probablemente o el 38.2 por la franja de soporte que contempla el mercado en torno a estos niveles. Creo que aquí es donde realmente está un efecto positivo que el dólar pueda tener en el corto plazo, o sea que toda expectativa positiva para el dólar que nosotros podríamos llegar va a considerar o podría llegar a considerar un soporte importante en torno a estos niveles a los que acabo de señalar, por lo que entonces se vuelve vital y se vuelve importante estar proyectando o considerar, por supuesto, movimientos hacia dicha zona y cómo nosotros podríamos estar entonces aprovechándonos de dicho movimiento de acuerdo a los cierres semanales y, por supuesto, a los cierres diarios que el mercado viene proyectando. Por ejemplo, la misma, una situación particular es la que muestra el dólar frente al peso chileno durante esta jornada, que logra vulnerar la secuencia de caída que venía mostrando el precio durante las últimas jornadas, una secuencia de máximos decrecientes, luego de la contracción del precio hasta el 61.8 de Fibonacci, muestra una recuperación, hace un testeo de la línea de tendencia, luego da una perforación en la apertura del día de hoy, y ya estamos en torno a 7.35 intentando dilucidar si es que el mercado efectivamente apunta a seguir cosechando beneficios a partir de los niveles actuales, o vemos una nueva contracción hacia la zona de los 1.23, 1.20 aproximadamente como escenario de soporte en el corto plazo. En lo inmediato creo que deberíamos seguir mostrando un cierto grado de lateralidad hasta conocer un poco las perspectivas que el Banco Central de Chile nos pueda dejar. Por lo tanto, entre 7.30 y 7.37 debería estar moviéndose el tipo de cambio local para las próximas horas y por supuesto próximas jornadas de transacción hasta dilucidar también las cifras macroeconómicas que se van a presentar al finalizar esta semana. Como puede ser, vamos a revisar el calendario, más allá de la decisión de tipos de interés en Chile, vamos a conocer este día jueves, o sea, mañana, vamos a conocer, bueno, el Producto Interno Bruto trimestral para Estados Unidos, para el correspondiente al cuarto trimestre de forma preliminar, las nuevas peticiones de subsidio por desempleo, las cuales se esperan que disminuyan con respecto a la cifra anterior, ventas de viviendas nuevas en Estados Unidos. Ah, no, las cifras las vamos a conocer el viernes, yo pensé que las conocíamos mañana, no sé por qué lo tenía integrado.
Ventas minoristas en Chile a las 9 de la mañana hora de Chile, tasa de desempleo en Chile, 15,2% en ventas minoristas, 10,8% en tasa de desempleo para diciembre. La producción manufacturera en Chile, que el último reporte fue negativo de menos 1,7%, y la producción de cobre anualizada, que también podría llegar a afectar en la cotización del cobre en el mercado internacional. Por lo tanto, se viene un cierre de semana, una segunda mitad de semana importante e interesante para estar considerando durante las próximas horas y que podría efectivamente brindar oportunidades y ideas de trading bien importantes durante las próximas horas de transacción. Al considerar entonces estos aspectos es donde nosotros nos podemos pasar a revisar con mayor detalle, como ya lo decíamos, la cotización del peso, del dólar frente al peso chileno, que muestra entonces este escenario de contracción. Ahora, ¿qué creo que es lo que podría llegar a ser el tipo de cambio en el corto plazo? Venir a buscar un pullback hacia la línea de tendencia, que es lo habitual que puede llegar a ser el mercado. Luego eso, mostrar, por supuesto, el movimiento alcista. Y aquí es donde también la media móvil exponencial de 50 periodos de corto plazo podría llegar a ofrecerle, junto a la de 200, podría llegar a ofrecer un cruce o un soporte inmediato para la cotización y seguir entonces mostrando esta perspectiva alcista de la cotización del tipo de cambio local. Ahora, al revisar, por supuesto, también este escenario de corto plazo, la zona o la franja en la cual se encuentra el mercado en estos minutos es una zona de resistencia relativamente importante que viene respetando el mercado desde la intención de recuperación desde el 15 mediados de diciembre del año pasado. Por lo tanto, sigue siendo la piedra de tope para buscar posiciones largas en este minuto. En lo personal, introdujen una nueva transacción muy poco apalancada, muy pequeña, de muy poco apalancamiento en 7.35, buscando la expansión en el precio a partir de los niveles actuales. Sin embargo, voy a seguir buscando nuevas posiciones si es que el mercado retrocede hasta 7.25, 7.20 aproximadamente, como rango promedio 7.23, 7.22. Porque creo que efectivamente el mercado debería seguir buscando un movimiento favorable para la cotización del dólar frente al peso chileno. Otro motivo por el cual buscar posiciones de compra es esta posible tendencia alcista que el RSI puede llegar a dibujar en el gráfico horario, por lo que me mantengo pendiente de esta situación si es que se llega a dar un quiebre o un cambio en la cotización, velas de cambio en torno a esta zona, y sobre todo que lleguen a marcar entonces también un cambio en el RSI para permitir ver entonces movimientos positivos en la cotización del dólar frente al peso chileno. Otro argumento también que tengo para buscar posiciones de compra es la ruptura del RSI que ha dejado en un gráfico semanal, que a pesar de la contracción que muestra el tipo de cambio en su RSI tendencia bajista durante los últimos meses, logra marcar o vulnerar finalmente la tendencia. Denme unos segundos, estimado, y continuamos con la revisión de esta mañana. Por lo tanto, lo que veníamos indicando es un poco el favoritismo que tiene el mercado hacia el dólar americano a raíz también de las recientes cifras macroeconómicas. Un poco lo que también podíamos revisar durante las últimas jornadas para el dinamismo o el comportamiento que mostraba el dólar americano frente al canadiense. Consecuentemente, también hablando del análisis, del video análisis que publicábamos la jornada de ayer por la mañana o a mediodía, en donde relacionábamos o se daba la relación entre el petróleo y el canadiense o el dólar americano frente al dólar canadiense a raíz de la debilidad que el petróleo viene mostrando. Por lo tanto, la relación que se presenta, debemos recordar que es a raíz de la exportación y producción de petróleo refinado que Canadá realiza anualmente, que responde a un 24% del Producto Interno Bruto de Canadá.
Por lo que evidentemente esta situación refleja o da un favoritismo para el dólar americano frente al canadiense a raíz de las caídas que el petróleo viene presentando desde la zona de los $53 aproximadamente. Por lo tanto, lo que podemos apreciar para el dólar americano frente al canadiense, de acuerdo a la reacción, es el impulso alcista que el mercado viene registrando, retrocesos hacia el 50% de Fibonacci y luego de eso el impulso desde la zona de soporte inmediato, que era la zona que estuvimos comentando la tarde de ayer ante los movimientos que el mercado venía presentando. Exposiciones a partir de los niveles actuales, obviamente tenemos la zona de resistencia de corto plazo, probablemente el mercado se va a mantener en torno a esta zona, esperando la reunión de política monetaria y ahí ver si es que reaccionamos de forma positiva o reaccionamos de forma negativa ante las indicaciones de Jerome Powell, el presidente de la Fed. Tal vez puede llegar a darse que la primera reacción sea negativa y es donde podría llegar a formarse una tendencia positiva en el RSI, así como también una tendencia positiva en el comportamiento del precio. Por lo tanto, no descartamos que retrocesos que se puedan venir a presentar en el corto plazo se traduzcan en nuevas oportunidades de compra a favor del dólar americano frente al dólar canadiense, en este caso puntual. Ahora, ¿qué podemos seguir revisando, por ejemplo, para la cotización del petróleo, ya que estábamos en esta? Tenemos una ruptura de la formación en tipo de cuña, la cual comentábamos esta mañana, si no me equivoco. No recuerdo si lo comenté en el chat de Telegram. No la comenté en el chat, o sea, la comentamos en el chat de Telegram, pero va en el informe que nosotros publicamos el día de hoy en el Market Update, publicado en nuestro sitio web, que lo vamos a revisar acá. Lo que destacábamos en nuestro Market Update era la ruptura de la cuña alcista que mostraba, o en esta cuña de retroceso que mostraba, o de rebote que mostraba el WTI. Por lo tanto, la situación o la ruptura es algo que hemos estado esperando para confirmar nuestras posiciones en corto. El primer objetivo parece ser el soporte en 51.50, mínimos que desarrolla desde inicios de noviembre, por lo que es la franja y desafío importante a considerar en el corto plazo, sin descartar mayores movimientos bajistas. Y aquí podemos ver el gráfico en detalle. Vamos a esperar que cargue. Bueno, ya va cargando, si no me equivoco. Acá vamos a dejar en detalle, o voy a comentar, la cuña alcista y la ruptura que hace el mercado. Ahora, destacar que esta cuña alcista responde al descenso que el mercado viene presentando durante las últimas jornadas, y esta franja o esa zona responde al 61,8 de Fibonacci. Por lo tanto, se dan varias características técnicas que apuntan y señalan un posible movimiento bajista en la cotización del petróleo hacia la zona de los 51,50 dólares el barril. Por eso que las expectativas en el corto plazo, sobre todo con el cierre de esta vela de 4 horas por debajo de la media móvil de 50 periodos, señalan y nos obligan a pensar en un movimiento bajista que vayan a buscar la zona de soporte que hemos identificado. Ahora, si llegamos a ver una ruptura de estos niveles de soporte que el mercado ha considerado, podríamos venir a buscar un ataque hacia la línea de tendencia que viene desarrollando el precio desde diciembre del año pasado a la fecha, y que podría venir a testear también la media móvil exponencial de 200 periodos simple, que viene en rojo y que le podría llegar a ofrecer un soporte al precio en este gráfico de 4 horas. Al minuto se comienza a proyectar una caída en el petróleo. Vamos a ver si es que existe algún elemento fundamental que esté condicionando su movimiento. Estábamos esperando en 57 minutos más, a las 2:30 de la mañana hora de Chile, me imagino que eso son las 9:30 en México, 10:30 en el resto de Latinoamérica. Los inventarios de petróleo crudo, los cuales se esperan una disminución, si los inventarios aumentan, podría llegar a considerarse como algo negativo para la cotización del petróleo y seguir viendo entonces este impulso bajista que el mercado viene registrando durante las últimas horas de transacción. Por lo que evidentemente la situación se vuelve delicada para el petróleo, también viendo y poniendo en perspectiva lo que viene sucediendo o lo que sucede en cuanto a los confinamientos en Europa y las restricciones que ocurre en el resto del mundo. Por lo que ante estas restricciones se conduce o nos obliga a pensar en que el dinamismo o los consumos de commodities, la demanda de commodities a nivel mundial debe disminuir, y es por eso que los miembros OPEP podrían llegar a regular en su primera reunión del año, que debería ser en abril o mayo, dependiendo a ver si es que la llegan a adelantar incluso, a realizar cambios estructurales en
en las decisiones que tomaron en pasado 30 de noviembre del año 2020, que lo cual decidían aumentar su producción en 500.000 barriles diarios a partir de enero, y que mensualmente se iba a estar revisando esto a ver cómo avanzaba, por supuesto, la economía. De cara a febrero han decidido no aumentarlo, por lo que podrían incluso, como les digo, llegar a considerar nuevamente recortes si es que la situación se pone delicada para la economía y por supuesto si es que si el mercado anticipa cambios importantes en su cotización. Sí, vamos a revisar, me pregunta Mauricio, el S&P lo vamos a revisar enseguida, y también me pregunta por acá José, me dice: estimado, si la decisión de esta tarde produce que exista mayor liquidez de dólares en la bolsa, ¿qué podríamos esperar en el S&P o en el Nasdaq? ¿Será como las últimas veces, suben a nuevos máximos históricos? Creo que aquí es donde la situación se pone un poco más delicada en cuanto a cambios en la política monetaria. Difícilmente, creo yo que el Estados Unidos va a volver a implementar ayuda en el corto plazo y la Fed va a volver a implementar ayuda. Eso creo que está descartado en un 100%. No esperamos que exista mayor liquidez. ¿Ok? Las cosas se pueden mantener al día de hoy o pueden hacerse retiros de la liquidez que se está otorgando al mercado, pero implementar nuevos estímulos al minuto es algo que no se considera. Eso está prácticamente descartado en un 100%. Por lo tanto, que el mercado llegue a subir a nuevos máximos históricos, lo dudo. El mercado ha venido, o el S&P ha venido reaccionando de forma positiva durante las últimas jornadas o últimas semanas a raíz de la, la investidura de Biden y por supuesto el plan fiscal. Ese es el motivo por el cual finalmente el S&P tiende a recuperar y seguir mostrando escenarios alcistas en su cotización. Al día de hoy lo que llega a ocurrir con el S&P y el comportamiento del mercado es que tienen dudas, o sea, el retiro de estímulos se traduce en que no hay mayor dinero disponible para Wall Street, por lo tanto las acciones tienden a caer, y es lo que está anticipando el mercado, que haya un anuncio de retiro de estímulos o no, probablemente, o que se mantenga todo tal cual. Si es que se mantiene todo tal cual, creo que el mercado, como se viene precipitando en este minuto, viene a buscar niveles de soporte importantes, que son los que voy a identificar ahora. Esta zona de soporte o la media móvil podrían funcionar como zonas de soporte importante para la cotización, y es donde se podrían llegar a aprovechar algunas oportunidades de corto plazo para buscar algunas compras eventualmente. En el caso de que efectivamente la Reserva Federal, que yo dudo en realidad que llegue a indicar que se van a considerar retiros de estímulos, ya que Powell en sus últimas intervenciones había indicado que es muy pronto para hablar de retiro de los estímulos, si es que llegan a hablar de retiros directamente y lo confirma, el mercado debería tender a mostrar un declive o comenzar a mostrar un proceso bajista en su cotización. Si se mantiene todo tal cual y habla de que más adelante se podría llegar a hablar de esto o llegar a contemplar, ahí es donde el mercado debería tender a retroceder, pero también aprovechar niveles de soporte como posibles escenarios de compra de corto plazo. Ahí es donde van cambiando algunos textos y cómo también nosotros vayamos interpretando y el mercado cómo vaya considerando estas noticias. Por lo tanto, la reacción negativa que el mercado tiene en este minuto se desprende y se debe a esta especulación del mercado por retiros de estímulos, que van a estar marcando, por supuesto, la jornada el día de hoy y cómo el mercado también lo vaya a interpretar. Yo por el minuto me mantengo al margen, tenía una posición en corto en S&P, se salió por un par de pips, me saltó el stop, que lo tenía muy ceñido sobre los máximos porque pensaba que efectivamente al superar la zona de máximo íbamos a buscar nuevos máximos históricos, y que podía complicar la situación para los cortos que tenía, pero en este caso la posición saltó por stop y me mantengo simplemente mirando ahora cómo el mercado se posiciona para estar buscando nuevas posibles entradas en el mediano plazo en la renta variable. Al minuto, entonces, consideramos los niveles que están indicados, los mismos que comentamos en Telegram. Acá es donde ustedes pueden acceder a Telegram, identificar las zonas de soporte, los argumentos por los cuales el mercado busca perforar o no, muchas veces los vamos a estar comentando, así que les sugiero que se suscriban a este canal en donde van a estar recibiendo las noticias y análisis correspondientes y por supuesto seguir atentos a los seminarios que brindamos a día, ya que los seminarios que nosotros damos los lunes, los miércoles y viernes se van a estar ligando, por supuesto, y vamos a estar entregando las ideas también que vayamos a revisar, o las mismas transacciones que yo considero para mi portfolio, las estoy comentando en Telegram, así que bienvenidos sean a que se puedan suscribir a este canal que hemos recientemente estrenado.
¿Qué podemos ver entonces en lo inmediato? Caídas en petróleo, caídas en la bolsa, fortalecimiento del dólar a nivel internacional, caídas, fíjense, el euro dólar alcanza la zona de los 1.21, de 1.2080, tenemos caídas en el S&P, vamos a buscar el canadiense, buscando perforar la zona de máximos que el mercado viene dibujando durante las últimas jornadas de transacción. Por lo tanto, el mercado se dispone entonces a anticipar este escenario en el cual la Reserva Federal podría retirar estímulos monetarios. No creo que llegue a suceder esto, por lo tanto voy a mantenerme más pendiente a qué pueda llegar a suceder entonces en la reunión, en la conferencia de prensa, para tomar decisiones mucho más arriesgadas o con mayor peso fundamental ante los cambios que pueda tener el mercado. Tipo de cambio buscando a lo mejor rebotar desde 7.33, vamos a ver, bueno, miren, fíjense lo que hace el mercado en este minuto, hace el pullback hacia la línea de tendencia que vulneraba durante esta mañana con la ruptura o en el salto en el gap. Veamos si es que en gráficos de 15 minutos se puede ver con mayor claridad esto. Es que hay alguna condicionante. Fíjense, velas de 15 minutos, que estamos a 4 minutos de cerrar, rechazan muy cercano a las medias móviles de 50 y 200 periodos, la línea de tendencia que vulnera, que considera como pullback, así que nos mantenemos con expectativas positivas desde los niveles actuales para la cotización del tipo de cambio, al menos en el corto plazo hacia 7.37, 7.38, como que fueron los máximos de esta misma jornada. Así que es un poco lo que vamos a estar considerando para esta jornada de día miércoles 27 de enero. Pues bien, estimados, les agradezco por supuesto por participar en esta jornada de seguimiento de los mercados. Les recuerdo suscribirse a nuestro canal de Telegram, en donde estamos publicando y enviando ideas constantemente para que me sigan atentos. Las ideas que tengo en lo personal y que tenemos en Admiral Markets, las señales y ideas que hemos brindado en este seminario, euro-dólar, atento a la zona de los 1.2080, que parece venir a buscar una perforación de estos niveles, la ruptura, por supuesto, de la cuña alcista que mostraba el petróleo, Bitcoin que busca la zona de soporte en torno a 29.000, 30.000 dólares y perforar, a ver si es que se da finalmente la caída hacia la zona de los 32.000, o sea, de los 20.000, 18.000 dólares, que es como objetivo que tenemos de mediano plazo, y así sucesivamente con el resto de los instrumentos que estamos pendientes de analizar y estar mirando. Otro de los instrumentos que estuvimos comentando esta mañana, que indicábamos en el Telegram, es la divergencia que muestra Amazon. El precio se encuentra a zonas de máximos históricos o la franja de resistencia de máximos históricos, y el RSI muestra una secuencia negativa, o sea, una divergencia en su cotización, lo que señala entonces en posibles contracciones en la cotización del precio, ya sea hacia medias móviles, zonas de soporte o bien niveles ya estructurales en lo que viene siendo. Pensando en que ya la próxima semana vamos a conocer el reporte trimestral de esta compañía, si es que no me equivoco, así que atentos al comportamiento de Amazon, que puede significar una buena oportunidad en corto, de acuerdo a lo que nos muestra el tecnicismo. Ahora, yo no soy partidario de estar operando en estos reportes trimestrales por la volatilidad que significa. Yo he perdido dinero en el pasado en estos reportes trimestrales, así que no lo recomiendo del todo estar inmerso. Si es que no les gusta mucho la volatilidad y son aversos a esta volatilidad, mejor obviar este tipo de ideas al día de hoy. Así que atentos a este y otros instrumentos, y por supuesto a la suscripción del canal de Telegram, como también a seguirnos en Twitter, acá siempre, @tocamposn en Twitter, Admiral Markets, @AMChile, para que nos puedan seguir entonces y estemos también al tanto de lo que viene ocurriendo en el mercado bursátil, y así como ideas, noticias y de todo que pueden estar encontrando en las plataformas de redes sociales que tenemos para todos ustedes. Un abrazo, que tengan un excelente jornada de día miércoles. Cualquier cosa a través de Twitter, correo electrónico o bien a través de sus ejecutivos, que van a estar felices de poder ayudarlos y orientarlos. Un abrazo.